en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a tener una meditación de la palabra del Señor en esta noche. Y yo le voy a invitar que usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 9. Leo para ustedes Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 9. Solamente el versículo 9. Leemos todos juntos. ¿Ya lo tenemos todos? Leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en voz fuerte. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Damos gracias al Señor, puede tomar su lugar. El tema que vamos a tratar en esta noche, esta meditación, tiene un propósito glorioso. El tema que vamos a tratar esta noche es viviendo bajo el control de Dios. Y hemos citado un versículo, un texto de las Sagradas Escrituras, que usted dirá que tiene relación el texto que hemos leído en Primera de Corintios 2:9, hermano Uber, con el tema viviendo bajo el control de Dios. Y es que el texto que hemos leído al final dice, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Le hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor? Entonces Dios ha preparado en su sola potestad, en su presencia, cosas que la palabra dice que no ha visto nadie, que no ha escuchado nadie, que ni siquiera han subido, o sea, que han sido preparadas, pensadas en el corazón y en la mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La pregunta es, ¿cómo aquella persona, cómo el creyente que quiere ver cosas grandes en sus vidas? Yo sé que si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ver cosas grandes en su vida? Todos van a decir, yo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos debemos dar para poder ver esas cosas que los ojos no han visto, que los oídos no han escuchado, que no han subido ni siquiera al corazón del hombre? ¿Sabe qué pasos hay que dar? Hay que tener una vida bajo el control de Dios. Muchas veces nosotros queremos ministerios gloriosos, queremos tener un ministerio floreciente, queremos tener un ministerio donde se manifieste la gloria de Dios, pero ¿sabes qué nos falta en muchas ocasiones? Nos falta vida bajo el control de Dios. Faltan muchas veces que nuestra vida esté bajo el control de Dios. Falta muchas veces que nosotros estemos bajo el dominio de Dios. Y yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11. Y vamos a ver el ejemplo de unas personas que eran discípulos del Señor, que les pasó esto. Jesús les había dicho que ellos harían cosas grandes. Habían caminado con el Señor, habían recibido autoridad, pero muchas veces el creyente cuando enfrenta circunstancias se le olvida que su vida debe estar bajo el control, debe estar en control de Dios.
Muchas veces permitimos que las circunstancias tomen control de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que aprender a caminar bajo el control y el dominio y el señorío de Dios. ¿Qué es un control? Es la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestras casas tenemos televisores? Vamos a ver. Creo que todos, ¿verdad? Todavía nadie vive en la época del siglo XIX. Y ya los televisores de hoy no son como los televisores del siglo pasado. Hoy los televisores, la mayoría son ya digitales. Y tienen un aparatico que se llama ¿cómo? Control remoto. Ese aparatico nos permite que donde estamos sentados, lo prendemos, lo apagamos, le subimos el volumen, le bajamos el volumen. ¿Qué va? Le ajustamos ¿qué? Los colores, la imagen, el brillo. Sacamos 4 canales al mismo tiempo. Vemos 2 cosas. Lo grabamos. Hay personas que no voy para la iglesia, me voy a grabar el partido. Y lo dejan grabando con el control. Ese control hace maravillas, ¿cierto? Bueno, nosotros en las manos de Dios, Dios también hace maravillas. Pero nosotros tenemos que ser como ese televisor. Ese televisor nunca se rebendiza, ¿verdad? A menos que se dañe. Si usted hunde el botón de encendido, ¿qué tiene que hacer el televisor? Encender. Solamente que a veces nosotros somos como televisores rebeldes, se dañan. Y lo vamos a prender. ¿A dónde? No prende. ¿Hay que llamar a quién? A un técnico que lo arregle. Dios quiere que nosotros aprendamos a estar en el control de Él. Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Una historia conocida por todos los creyentes. Versículo número 1 al versículo número 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor: he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros como creyentes estar bajo el control de Dios? Primero, reconocer y siempre entender, nunca olvidar que Dios conoce siempre nuestra condición. ¿Qué hizo Marta y María cuando se enfermó Lázaro? Dice la palabra que enviaron a decir al Señor, versículo número 3, he aquí que aquel que amas está ¿qué? Enfermo. Versículo número 4, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para, sino para la gloria, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? ¿Conocía Jesús la condición de Lázaro? La conocía. Jesús conocía perfectamente lo que le estaba pasando a Lázaro, no tanto porque Marta y María le mandaran a avisar, sino porque Jesús todo ¿qué? Lo sabe. En su presencia Él todo lo conoce. Nada le es oculto. Él sabía como Dios que su amigo estaba como enfermo. Por eso cuando le traen la noticia, no se sorprende. No nos dice de pronto como nosotros, si a mí me dijeran, Lisbeth está muriendo. Yo, ¿cómo? Vamos, corramos. Pero no, él ya sabía. Él ya conocía lo que le estaba aconteciendo a Lázaro. La noticia no lo sorprende. La noticia no lo altera. La noticia no lo descompone. ¿Cuántas veces a nosotros las noticias, las malas noticias? Porque las buenas noticias no nos descomponen. Le vamos a subir el sueldo. Gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a ascender de lugar. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nos dicen, está despedido, ¿cómo es posible, Señor?
¿Por qué a mí? Pero a Jesús no lo sorprendió la mala noticia. A Marta y a María las circunstancias sí la alteraron y mandaron con urgencia a buscar al Señor. Pero Jesús conoce nuestra condición, aleluya. El Señor conoce lo que nos está aconteciendo a cada uno de nosotros. Él conoce la prueba, Él conoce la tribulación, Él conoce la angustia, Él conoce el problema, Él conoce la adversidad, Él conoce la angustia, Él conoce la enfermedad. Dios conoce, Jesús conoce lo que nos acontece. Amén. Él estaba en conocimiento, Él estaba en control de lo que le estaba aconteciendo a Lázaro. Él estaba en control de lo que estaba viviendo Marta y María. Porque Él tiene control de todas las cosas. ¿Qué sucedió? ¿O qué también podemos aprender? Segundo punto, de que Dios siempre tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito que Jesús tenía con esto que le estaba aconteciendo a estos amigos en Betania? Versículo número 4. ¿Qué dice la palabra? Oyéndolo Jesús dijo, ¿esta qué? Enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado. ¿Cuál era el propósito de la enfermedad? Para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Fuera glorificado, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuera glorificado. ¿Y qué estaba? ¿Cuál era el medio? ¿Una qué? Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Cuántos de nosotros queremos ver las cosas que ojos no vieron, oídos escucharon, que no han subido al corazón del hombre? ¿Cuántos las queremos ver? ¿Quién quita que Dios permita que las veamos a través de una qué? Enfermedad. ¿Quería ver María y Marta la gloria de Dios? Ellos querían ver la gloria de Dios. Por eso ¿a quién buscaron? Al Señor. Estaba Lázaro enfermo. Eran amigos de Jesús. Betania estaba cerca. Betania estaba cerca. Betania estaba a unos cuantos kilómetros de donde estaba Jesús. Y se dice que estaba entre 3 y 5 kilómetros aproximadamente. Por eso la información a Jesús no se demoró en llegar. Pero Jesús tenía preparada esta enfermedad para que a través de ella se manifestara la gloria de Dios. Dios fuera glorificado y el Hijo del Hombre fuera glorificado. La prueba, la lucha, la dificultad que cada uno de nosotros puede estar pasando, puede ser el medio, puede ser la forma, puede ser la manera por la que Dios tal vez quiere manifestar su gloria de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito siempre. Ninguna cosa que nos suceda está fuera del control ni del dominio de Dios. Dios siempre tiene el control, aleluya. Jesús no dijo, no, vamos corriendo, de pronto llego tarde. No. Es más, hizo algo extraño, porque muchas veces Dios lo que va a hacer en nuestras vidas son cosas extrañas. Cosas extrañas, cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque cuando, versículo número 6, cuando yo pues que estaba ¿qué? Enfermo, ¿qué hizo? Dice la palabra, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oye, le mandan un telegrama, le mandan un mensaje, le mandan una información con carácter ¿qué? Urgente. La recibe.
Pero decide ¿qué? Quedarse ¿cuántos días? 2 días más donde estaba. Aparentemente ilógico, ¿verdad? Aparentemente difícil de entender. Le mandan una información de una persona a la que él estima mucho. Le mandan una información de alguien al que él ama. Por eso le dicen, y yo creo que Marta y María fueron vivos, dice, aquel que tú amas, para ver si se movía más rápido. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se demoró como que más lento. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de esa familia. Por eso cuando muchas veces nosotros pasamos por el valle de la dificultad y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y esperamos que la respuesta venga ¿cómo? Rápido. ¿Y la respuesta qué es? Se demora, se demora, se demora. Es porque Dios está tratando con un hombre o con una mujer que quiere ejercitar lo que esté bajo el control de Dios. Aleluya. Jesús se demoró 2 días más en el lugar donde estaba. Después de los 2 días, dice la palabra, versículo número 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿A quiénes les dijo claramente? A los discípulos. Después de 2 días, bueno muchachos, Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Versículo número 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía ¿qué? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, entre 3 y 5 kilómetros aproximadamente. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿para qué? Consolarlas por su hermano. Después de aquellos 2 días, ya Lázaro tenía ¿cuántos días de haber muerto? 4. Y es que él decide llegar a Betania. ¿Qué tenemos que aprender de este aspecto? Tercer punto, que Dios tiene su manera de actuar, que muchas veces no va a ser como la que nosotros esperamos. Dios tiene su forma, Dios tiene su manera. De pronto Marta y María y los que estaban en la casa hubieran esperado que Jesús viniera corriendo. O si no iba a venir, hubiera dado la palabra, como hizo con aquel siervo del centurión. Se movió hasta allá. ¿Qué le dijo el siervo del centurión? Di la palabra y mi siervo sanará. Tenía fe el centurión y su siervo fue sanado por la palabra. No tenía que desplazarse. Hubiera podido decir, Lázaro, sana. ¿Y ustedes creen que Lázaro hubiera sido sano? Hubiera sido sano porque él era Dios y su palabra tiene poder. Pero él quiso tomar su forma, hacer las cosas a su manera, porque Dios actúa en su tiempo y a su manera. Por eso cuando tú tienes una petición, una necesidad, una situación a la que la has estado orando, y muchas veces Dios va a actuar a su manera, no a la nuestra. No a la nuestra. Y no es que esté mal hecho, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Porque muchas veces nosotros no entendemos el mover de Dios. Pero como una vez me dijo alguien, nosotros muchas veces no tenemos que entenderlo. Nosotros estamos llamados a creerle. Si tú oras y no ves la respuesta, tú tienes
No, tú no te tienes que preocupar por entender lo que Dios está haciendo. Tú te tienes que preocupar. Tú y yo estamos llamados a preocuparnos por tener fe y creer de que Dios tiene control de toda situación. 4 días y llega, encuentra un panorama bastante difícil. Un muerto, unos familiares dolidos, unos amigos llorando y una situación que es muy común en nosotros como seres humanos. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios, cuando no actúa en nuestro tiempo, es porque Él no tuvo, o que no quiso, o que no nos escuchó. ¿Qué recibe cuando Él llega a ese lugar en su tiempo? Versículos números 20 y 21. Entonces Marta, esa misma Marta que estaba afanada y trabajosa aquella vez, bueno, esa misma. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Y qué le dijo Marta a Jesús en el 21? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano ahora estaría vivo. Muchas veces nosotros también caemos en el mismo error de Marta. ¿Y cuál fue la posición de María? Versículos 32 y 33. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuál era la actitud que tenían estas dos mujeres que estaban adoloridas? Estaban queriendo hacerle pensar al Señor que Él tenía la culpa y que Él debió hacer como ellas quisieron que Él hiciera. Y que la circunstancia que estaban viviendo era porque Él no respondió como ellas esperaban que Él respondiera. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el mismo error? Cuando Dios envía una respuesta que nosotros no esperábamos, cuando nosotros recibimos una respuesta que no entendemos, cuando vivimos una situación que no estábamos contemplando vivir, pensamos que Dios está fuera del control de la situación que nos acontece. Por eso el mensaje en esta noche es viviendo bajo el control. María y Marta pensaron, esto se salió de control. Porque si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces pensamos que Dios no está en control de nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se ha salido del control de la situación que nosotros vivimos. Cuando en el trabajo tenemos dificultades, cuando en la casa tenemos problemas, cuando tenemos adversidades, luchas, pruebas, tribulación, y estas sentimos que nos sobrepasan. Y oramos y no recibimos la respuesta de Dios. Tomamos la misma actitud de Marta y María. Si no hubieras hecho, Señor, como si hubieras hecho como yo te lo pedí, esto no me hubiera, ¿qué? Acontecido. Pero tenían estas mujeres, ¿verdad? ¿Razón? No, porque Dios no está sujeto a circunstancias. Dios no está sujeto a tiempos. Dios no está sujeto ni siquiera a la misma muerte. Dios siempre tiene el control aún por encima de lo que nosotros vivamos. La pregunta que no se hacían estas mujeres tal vez era, ¿por qué no llegó a tiempo? Porque ellas pensaron que Él llegó muy tarde. Ellas pensaron que Él llegó fuera de tiempo.
Muchas veces nosotros también pensamos de la misma manera. Oramos cuando tenemos problemas en el trabajo para que no nos echen, para que no nos despidan, y nos despiden. Señor, llegaste tarde. Estamos orando por una enfermedad para que no nos compliquemos, y nos complicamos. Sentimos a veces que Dios llega tarde. Oye, tengo el recibo del gas con la tijera, sí. Cha. Señor, suple para que no venga a cortarme el gas. Y llegó el tipo y chácata, le metió un tijerazo al contador. Señor, ¿qué pasó? No es un muerto, es un contador. Pero sentimos que Dios, ¿qué? Llegó tarde. Y después que nos cortaron el gas, que llegan los pesitos. Aquí tiene, hermano, para que pague el gas. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué llegaste tarde? A veces nos preguntamos por qué. Marta y María se preguntaban por qué. Y saben, era por el por qué, para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de esas mujeres. ¿Saben por qué? Porque Dios a veces trae la respuesta que nosotros no esperamos, pero no porque no sea la respuesta que conviene, sino porque Él quiere derramar su gloria. ¿Qué quería Marta y María? Marta y María, escucha bien esto, Marta y María querían ver un milagro de sanidad. Ellas querían ver un milagro de ¿qué? Ellas querían que Jesús llegara y sanara a Lázaro, que estaba ¿qué? Enfermo. Pero ¿qué estaba pensando Dios en la vida de estas mujeres? Dios estaba preparando, Jesús estaba preparando no un milagro de sanidad, Dios estaba preparando la resurrección de un muerto de 4 días. La pregunta es, o la reflexión que tenemos que hacernos es, ¿qué es más grande? ¿Una sanidad de un enfermo o la resurrección de un muerto de 4 días? ¿Qué escogerías tú? ¿Qué escogerías tú? Ahora dicen que la enfermedad. Sí. Estamos pensando, yo voy a pensar primero que yo quiero ser sano. ¿Cierto? Pero ¿qué te tenía preparado Dios a estas 2 mujeres? Un milagro glorioso. Un milagro nunca antes visto. Un milagro nunca antes oído. Porque los muertos que resucitó Jesús, de los que están en la Biblia, dice que primero fue, uno de esos fue ¿cuál? La hija de Jairo. Que acá, ¿cuánto tiempo tenía de muerta? Estaba todavía recién muerta. Además, los mensajeros de Jairo le dicen, no molestes más al maestro, tu hija muerta. Estaba calientica, estaba recién muertecita. Pero Jesús fue y la ¿qué? Algunos dirán, bueno, es que estaba recién muerta. ¿Cuál fue el otro muerto que resucitó Jesús? El hijo de la viuda de Naín. ¿Cuánto tiempo tenía ese muerto? Lo iban a enterrar, podíamos sacar la cuenta, tenía como ¿cuánto? Pongámosle un día, 24 horas. Que se murió el día anterior y al siguiente día lo velaron, fueron a la funeraria y dice la palabra que lo iban a enterrar. ¿Y Jesús qué? Ese es el muerto más de buenas que yo he visto en la Biblia. Se lo encontró Jesús de frente en pleno entierro. Pero un día, pongámosle un día. Pero este personaje que estamos hablando tenía ¿cuántos días ya? 4. Estaba listo. Ya nadie le daba esperanza. Por eso es que Marta y María pensaban ¿en qué? En que la respuesta estaba en la sanidad en medio de la enfermedad. No en una resurrección. Muchas veces nosotros nos pasa igual. Queremos, es la respuesta que nuestro espíritu, que nuestra mente quiere. Pero Dios tiene cosas preparadas más grandes para nosotros que las que nosotros esperamos. Llega Jesús y les habla y les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero.
como diciendo, sí, yo sé, yo tengo fe, yo conozco la palabra. Muchas veces nosotros también actuamos de la misma manera. Creemos que tenemos conocimiento, creemos que tenemos la respuesta. Hasta cuando Jesús dijo, quiten la piedra. Cuando Jesús dijo, quiten la piedra, corrió Marta a decirle, Señor, ven acá, espérate, aguanta el viaje ahí. Tiene 4 días. Ya hiede. Ahí se le empezó a acabar la fe. O la fe se le empezó a torcer. Porque ella lo que quería que era un milagro de sanidad. Ella no estaba contemplando una ¿qué? Resurrección. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros en esta noche espera en Dios? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que yo espero? Y la pregunta que nos tenemos que lanzar es, ¿qué es lo que Dios te tiene preparado? Tenemos que quitar nuestra mirada muchas veces de lo que nosotros esperamos y poner la mirada en lo que Dios quiere darnos. Jesús manda quitar la piedra y le dice en el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Le entregó a Lázaro vivo y sano. Como ellas lo querían envuelto en un poco de trapo, pero se lo entregó como vivo y sano. Como ellas querían, pero no de la forma como ellas querían, que es distinto. Dios siempre tendrá una respuesta para ti y para mí. Dios tendrá una respuesta para nuestras familias. Dios tendrá una respuesta para nuestra casa. Dios tendrá una respuesta para nuestra economía, pero no como nosotros pensamos, sino como Él lo tiene preparado. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra decisión? Cuando nosotros esperamos en Dios, la respuesta debe ser, tenemos que permitir que nuestra vida esté bajo el control de Dios, que nuestra vida viva en control del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Esta es tu palabra. Gracias por lo que hiciste aquel día en Betania, Señor. Tú tuviste preparado en tu presencia todo esto en la vida de Lázaro, en la vida de Marta, en la vida de María, para edificar nuestras vidas hoy. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, aunque muchas veces nosotros no las entendamos. Gracias porque tú no estás sujeto a las circunstancias. Gracias porque tú no estás sujeto a las condiciones. Tú no estás sujeto al lugar, al momento. Aquel día hasta la muerte se sujetó a ti, Señor. La enfermedad se sujetó a ti. Las circunstancias, el imperio de la muerte tuvo que sujetarse a ti porque tú tenías la preeminencia, Señor. Gracias, porque hoy es igual. En la vida de cada uno de nosotros, tú eres el Señor. Lo que te pedimos en esta noche es, enséñanos a vivir bajo tu dominio, bajo tu control. Que podamos siempre recordar y nunca olvidar que tú tienes el control de todas las cosas. Aunque nosotros muchas veces no entendamos, tú tienes el control. Gracias. Toma la situación por la que estamos pasando, Señor. Toma los problemas.
las adversidades, todas las dificultades, sea cual sea, de la manera que estén aconteciendo, en el lugar donde estén aconteciendo, con las personas que estén aconteciendo. Sé tú el Señor de nuestras vidas en estas situaciones, Señor. Y que en medio de ellas tú te glorifiques, Señor, como te glorificaste aquel día en Betania. No como Marta y como María pensaban o esperaban, pero tú lo hiciste y fue mayor, de una forma mayor, de una forma más grande, de una manera más gloriosa, de una manera, Señor, que tu nombre fue exaltado. Hazlo también en nuestras vidas, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos, dice la palabra, son más altos que nuestros caminos. Muchas veces, Señor, pensamos que nosotros tenemos la respuesta y te pedimos perdón porque la respuesta perfecta siempre la tendrás tú, Señor. Gracias. Aumentanos la fe y permítenos aprender a confiar en ti en todo momento y en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, porque tú eres quien tienes el control, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, están despedidos. Que sea una semana de bendición y que sea una semana que podamos aprender que lo que vivamos o vayamos a vivir, lo vivamos bajo el control y el dominio del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde.